Es lunes 23 de marzo de 2026. Gracias por estar allí. Momento de revisar las noticias en Noticiero Guatevisión, emisión en directo. Aquí las noticias están en desarrollo. Vamos a ellas. Transportistas toman carreteras y avanzan hacia la capital por alza en el valor del combustible y rechazo a los limitadores de velocidad. Bloqueos impactan en rutas clave del país. Tenemos las imágenes. Y terminales sin servicio, buses fuera de operaciones y tarifas disparadas en medio de protestas de usuarios que están pagando hasta 15 quetzales por viaje, mientras el combustible sigue al alza. Les contaremos un poco más. Y Donald Trump suspende ataque a infraestructura energética de Irán tras un diálogo que califica de productivo. 5 días clave que podrían cambiar el rumbo de este conflicto y también del mercado del petróleo. Les contaremos. Y el clausura al rojo vivo en Guatemala, goles sobre la hora, empates agónicos y una remontada que sacude la tabla. Xelajú golpea a Comunicaciones y redefine la pelea por los primeros puestos en la Liga Nacional de Fútbol. Tenemos estas y otras noticias en esta jornada informativa, aquí mismo y en directo a través de Noticiero Guatevisión y por supuesto Prensa Libre Radio. Sean todos bienvenidos en nombre de todo nuestro equipo y les saluda Elsa Mariana García. Mientras ustedes se preparan, ya sea una taza de café o el almuerzo bien merecido, buen provecho, nosotros les informamos y vamos a las calles en vivo. Caravanas que ya se habían convocado, pero para este lunes en la ruta al Atlántico por el alza a los precios de los combustibles, tuvo una participación limitada de vehículos particulares, algunos microbuses y pocas unidades del transporte pesado que se sumaron a esa protesta. Nuestro periodista Juan Pablo Garrido desde muy temprano le ha tomado el pulso a la manifestación y nos tiene los detalles ahora que llegaron hasta las afueras del Congreso guatemalteco. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué novedades trascienden? Gracias, Elsa Mariana. Buenas tardes. Información en vivo y en directo que podemos trasladar desde las afueras del Congreso de la República, específicamente sobre la 8ª avenida entre 9ª y 10ª calle de la zona 1 capitalina. Es en este lugar donde ha finalizado la serie de manifestaciones que fueron anunciadas para este lunes 23 de marzo por parte de un grupo de transportistas que están en contra del alza en los precios del combustible. Podemos señalar que estas manifestaciones pacíficas iniciaron aproximadamente desde las 5 de la mañana en los accesos principales a la ciudad de Guatemala, ruta al Atlántico, ruta interamericana, ruta al Pacífico y carretera al Salvador. Nosotros le dimos cobertura a la manifestación, a la columna que se enfilaba por la ruta al Atlántico y fue en este punto donde pudimos observar que la demanda de manifestantes fue escasa, sin embargo sí se unieron varios camiones que transportan verduras y hortalizas, microbuses que cubren los sectores del nororiente del país y una gran cantidad de vehículos particulares. Caso contrario a la columna que se desplazaba desde la ruta interamericana, Calzada Roosevelt y Anillo Periférico, donde la demanda de participantes fue mayor. Incluso se bloquearon los 3 carriles, fueron tomados para poder desplazarse por este sector de la ciudad capital. A esta hora de la tarde, cuando son las 13 horas con 2 minutos, podemos señalar que solo los representantes de las 4 columnas ingresaron hasta el centro histórico capitalino, específicamente al Congreso de la República. Se había anunciado que uno de los puntos de manifestación sería el Palacio Nacional de la Cultura, sin embargo, no fue el caso. Se dirigieron a este punto, a uno de los accesos que da ingreso al Congreso de la República, y a esta hora podemos confirmar que varios representantes del sector de los transportistas ingresaron al Palacio Legislativo para poder solicitar una entrevista con junta directiva para poder conocer detalles de cuál es la solución a corto plazo que se podría dar ante el incremento que han reportado los combustibles en las últimas 2 semanas. También podemos confirmar que no se ha reportado ningún incidente que altere el orden público, pero sí podemos confirmar la presencia de Policía Nacional Civil, incluso representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos que están
en este sector para poder velar sobre que esta manifestación se realice sin alterar el orden público. Le voy a pedir favor a mi compañero Javier González que realice un paneo en este sector del Congreso. Ingresaron algunos microbuses, especialmente representando al sector del occidente del país, quienes han portado una serie de pancartas manifestando su inconformidad ante los precios elevados que reporta de manera concreta el diésel, pero de manera general todos los combustibles, la gasolina súper, gasolina regular y por supuesto el diésel. Nosotros estamos a la espera de que pueda salir la comisión que ingresó en representación de los transportistas al Congreso de la República para conocer si se llegaron a algún tipo de acuerdo para poder encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo sobre el incremento en los precios de la gasolina. Con imágenes de Javier González, yo retorno a Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Juan Pablo, y a nuestro equipo, y allí tienen las imágenes en vivo de lo que ocurre ahora en la zona 1 de la capital del país. Pero hay más, y es que estas protestas anunciadas justamente para hoy, lunes 23, por parte de los transportistas en demanda de la reducción a los altos precios del combustible generó expectativa en la población, al punto que muchas personas, escuchen esto, salieron 4 horas antes de sus hogares para llegar a sus trabajos y así evitar contratiempos. De 5 a 9 de la mañana no se reportaron incidentes y el tránsito se mantuvo fluido, incluso con menor carga vehicular en comparación con un día regular debido a que los guatemaltecos hoy madrugamos más. Y nos vamos al norte del país, en donde transportistas mantienen bloqueos este lunes, afectando principalmente el ingreso a Sayaché en Petén y también Rayujá en Alta Verapaz. En Sayaché, un grupo cerró el paso hacia el Parque Nacional El Rosario, impidiendo el tránsito vehicular en el área, como pueden ver en estas imágenes. Pero en otras medidas de presión, también suspendieron el servicio del ferry sobre el río La Pasión, lo que complica aún más la movilidad en aquella zona. Otros puntos afectados también se reportan en Alta Verapaz, en el cruce hacia San Antonio y en Rayujá, donde también se registraron cierres para los automovilistas. La movilidad y el comercio en estas regiones del país sufrieron un fuerte impacto en las últimas horas. Entre tanto, en la terminal de buses del Mercado Central en Santa Elena Flores, Petén, el transporte público permanece sin servicio. Los lugareños han debido buscar opciones para viajar y en algunos casos suspender sus actividades que tenían previstas ya para iniciar la semana. Buenos días, amigos de Prensa Libre y de Guatevisión. Aquí nos encontramos en la terminal de buses de Santa Elena Flores, Petén. Y hoy no hay servicio de transporte público. Los transportistas se han sumado al paro de servicio de transporte a nivel nacional. Aquí en Petén, muchos usuarios del transporte colectivo se han quedado varados en la terminal de buses de Santa Elena. Se han quedado varados porque no hay transporte hoy público, no hay nada básicamente de el transporte y muchas personas hoy se han quedado varadas acá en la terminal en Santa Elena Flores, Petén, debido a que no están operando los transportistas. Se han sumado a las acciones a nivel nacional para movilizarse y manifestar en contra del alza a los precios de los combustibles, en contra de la mezcla del etanol y también en contra de los limitadores de velocidad. Así está entonces la terminal de buses de Santa Elena Flores, Petén. No hay servicio de transporte público hoy, lunes 23 de marzo. Y también hoy, iniciando la semana, el transporte express de Misco se ha reportado fuera de operaciones tras la negativa de autorizar el aumento al valor del pasaje de 5 a 6 quetzales. Usuarios que se dirigían a sus trabajos se vieron obligados a buscar otras formas para viajar en medio de largas esperas y también mucha incertidumbre. Según las autoridades municipales de Misco, taxis piratas aprovecharon la ausencia del servicio y llegaron a cobrar hasta 10 quetzales desde Misco a
hasta el trébol. Por otro lado, desde la Procuraduría de Derechos Humanos han advertido que los cobros alcanzaron hasta los 15 quetzales por viaje, castigando directamente a los usuarios. Todo esto ocurre en medio de las presiones que se dan por los precios de la gasolina y también del diésel, que oscilan entre los 38 y 42 quetzales, presionando aún más la movilidad en la metrópoli del país. Las personas lo que pretenden es llegar a sus diferentes destinos. Vemos en toda la parte de allá, esperan mototaxis y otros pues esperan cualquier otro tipo de transporte del cual no hay. Aquí están los microbuses que van para el Campanero, para Satélite, y me estaban informando que están cobrando 4 quetzales, del cual la Policía Municipal de Tránsito también está verificando que no se esté incrementando el precio del pasaje de este medio de transporte que va hacia el Campanero y que va también hacia Ciudad Satélite. Y en un recorrido por distintas gasolineras de la capital guatemalteca, ciudadanos opinaron sobre las acciones tomadas este día para reducir el impacto por el incremento al precio de los combustibles. Sin embargo, se mostraron sorprendidos al saber que en El Salvador, nuestro vecino país, no se reportaron estos incrementos. Este domingo 22 de marzo, varias gasolineras ubicadas en zonas principales de la ciudad muestran en sus tarifarios digitales un incremento que en ocasiones sobrepasa los 40 quetzales. Ante esta escalada en los precios de los combustibles, los ciudadanos han tomado distintas acciones para reducir el impacto en la economía familiar. Ya nos empezamos a limitar en cuanto a cosas que empezamos como a priorizar, ¿verdad? Si no es necesario ir a tal lugar, pues no, nos quedamos en casa o cambiar algunos, tal vez que íbamos a comer a algún lugar, ya pues empezamos como a reducir bastante ese tipo de cosas. Para la familia de Jaime, la reducción ocurre en comida y en buscar alternativas de productos más baratos. En las comidas, en dejar de consumir unos productos, en dejar de comprar en ciertos lugares, en buscar lugares más económicos. Para Luis Ramírez, un taxista de profesión, los ahorros se dan en todos los ámbitos familiares. Hay que economizar de todo en la casa, de todo, hasta en gas, hasta ir al mercado también, hay que ver dónde va a negociar uno al mercado, porque hay partes donde todavía se logra conseguir algo barato y después, lo demás, ya ir a un supermercado ya no alcanza. Hubo entre los entrevistados quien afirmó que hay negocios que se aprovechan de esta crisis para incrementar los precios a distintos productos. Porque miramos que ni siquiera es un precio equitativo al incremento, sino que es un abuso de parte de ellos. Nosotros definitivamente no regresamos a comprar ahí. Los entrevistados se preguntan por qué en nuestro país vecino, El Salvador, los precios de los combustibles no han variado de la misma forma. Pero El Salvador no ha incrementado precios. ¿Será que a ellos no les afectó la excusa que están dando por la cuestión de la guerra? ¿Verdad? ¿O será que solo a nosotros nos afectó eso? Para Abner Rivera, el incremento de los precios se debe a la especulación y el aprovechamiento de la crisis en Oriente Medio. Y nos han contado la gente de El Salvador que allá no están los precios como están acá, ¿verdad? Que allá pues se han mantenido, y le digo complicado porque según son cosas que se dicen, que acá fue en función de mera especulación. Esto mismo de los precios más baratos del combustible en El Salvador lo sabe Luis Armando Ramírez. Estaban comentando compañeros que El Salvador está súper más barato, bueno. Pero aquí estamos bien fregados. Aquí para arriba, mire, hoy ya llegó a 40, estaba a 38 antier y hoy cada 40 y resto. De acuerdo al portal oficial de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del gobierno salvadoreño, estos son los precios de referencia para la última quincena de marzo, en donde solo el combustible superior supera los 31 quetzales. Este domingo, en algunas gasolineras de zonas céntricas, el diésel alcanzó más de los 42 quetzales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. Gracias por continuar en Noticiero Guatevisión y Prensa Libre Radio. Autoridades del Ejecutivo reportaron más de 4,000 denuncias por posibles actos de corrupción en los primeros 2 años de su gestión, incluyendo casos que han sido detectados en el Ministerio de Salud. María Paula Carranza ha investigado y nos explica un poco más acerca de estos señalamientos. Hola María Paula, buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde confirmaron una red de falsificación de registros sanitarios, los cuales se aprobaban en menos de 24 horas. Ellos mencionan que se identificaron las prácticas como extravío de expedientes y documentos oficiales, falsificación de firmas y certificados sanitarios, suplantación de identidad de usuarios y manipulación de sistemas informáticos para beneficiar a personas y empresas. El modus operandi ya he hablado un poco de ello, pero los documentos se ingresan como cualquier trámite normal y se reciben. Hay un sistema informático, de hecho hay tres, el sistema Siamet Web, SNAP GT y Synapse. Bueno, el expediente ingresa como cualquier otro. Hay días que logran ingresar hasta 400 expedientes la misma persona, que en este caso estamos identificando, pero también hay lamentablemente otros. En el sistema se ingresa y se le da el trámite que sería el trámite normal. Sin embargo, una vez ingresado se empieza a tramitar con una celeridad inusual y sin atender todos los requerimientos que la ley contempla, ya lo había dicho. Y también estando en el sistema se empiezan a alterar los registros informáticos para que el trámite se vea de modo expedito y, como ya he dicho varias veces, se obtenga de manera expresa el certificado. El ministerio informó que está en proceso para la destitución de las personas involucradas en estos casos de corrupción. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Estaremos atentos de lo que surja desde allá. Y en otros asuntos, el Diario de Centroamérica ha publicado el decreto 8/2026 del Congreso de la República, mediante el cual se integra la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. El documento establece los nombres de los magistrados titulares y suplentes designados por los organismos del Estado y entidades correspondientes. El decreto fue aprobado por el Pleno del Congreso y declarado de urgencia nacional, por lo que entra en vigencia tras su publicación oficial, es decir, este día. La disposición también ordena su remisión al organismo ejecutivo para su promulgación. Y en otras cosas, la empresa japonesa Yazaki Corporation, líder global en la fabricación de autopartes, continúa su expansión en Guatemala con la apertura de una segunda planta. Andrea Domínguez nos explica qué representa esto para los guatemaltecos. Andrea, buenas tardes. Adelante con este reporte. Qué gusto saludarte, Elsa Mariana, a ti y a quienes nos sintonizan, como tú muy bien lo indicas. Esta empresa de origen japonés, que tiene presencia en al menos 45 países a nivel mundial, habilitará una segunda empresa en Guatemala, con la cual se le estará dando oportunidad a más de 3.500 guatemaltecos, esta vez en Pajapita, San Marcos. La primera ha sido en Ayutla. Yazaki es una empresa relacionada con todo el tema automotriz y que busca con ello expandir más su presencia en el país. Creará 3.500 puestos de empleos formales de muy buena calidad. Es un paso más en la integración de Guatemala en la cadena de valor automovilística de Norteamérica. Se convierte al país un centro de suministro estable y confiable de piezas indispensables para el sector automovilístico de Estados Unidos. Aportará grandes beneficios económicos a la región de San Marcos y ayudará a frenar la inmigración irregular. De esta forma, juntos construiremos una cadena de suministro resistente y esperamos que la creación de la segunda planta de Yazaki sirva de catalizador para que muchas más empresas japonesas se instalen en el país. El Ejecutivo plantea que con esta segunda empresa que ha habilitado Yazaki en Guatemala, no solo se den más empleos, sino esto pueda atraer mayor inversión de otras empresas extranjeras, con el objetivo de continuar fortaleciendo no solo aquellos convenios bilaterales que se tienen con otros países, sino también incentivando con ello la inversión que genere también más trabajo.
que esperan que la planta abra operaciones a finales del otro año. Eso quiere decir que tenemos un año para trabajar muchísimo, porque es una construcción nueva, ¿verdad?, de esta planta. ¿Qué hacen ellos? Como vieron en el video, es el sistema eléctrico de un automóvil. O sea, sin eso usted no puede encender su auto, no puede quitar llave, es como el sistema nervioso. Ese cableado que conecta toda la operación eléctrica y electrónica en algunos casos de los autos. Como lo dijeron también, esperan llegar a tener aproximadamente 3,000 nuevos empleos, siempre en el área de San Marcos, fronterita con Reu. Entonces, esto, ¿por qué ahí? Los arneses se llevan a las ensambladoras de autos en México. Entonces pasan por la frontera de Tecunumán, es cercano, ¿verdad? Es localización. Las autoridades señalan que esta empresa de origen japonés, Yasaki, está en Guatemala desde 2023, pero a nivel mundial son más de 300,000 personas a las cuales se les ha dado la oportunidad de laborar. Y ahora, con esta segunda empresa, ubicada también en San Marcos, se busca expandir no solo la presencia en materia automotriz en el país, sino también el continuar desarrollando la inversión. Esto es parte de lo que le estaremos también ampliando en nuestras siguientes emisiones en materia a este convenio firmado entre las autoridades de Guatemala, específicamente del Ministerio de Economía, en conjunto con esta empresa de origen japonés. Con imágenes de Erika Ávila, reportó Andrea Domínguez. Vamos a las calles y carreteras de Guatemala. Un hombre de unos 30 años perdió la vida en un accidente de tránsito que involucró una motocicleta y también un vehículo tipo camión en el Boulevard Los Próceres de la zona 10 de la capital del país. Los rescatistas localizaron a la víctima sobre la cinta asfáltica, quien había fallecido para la hora de su llegada debido a los fuertes golpes que sufrió en el impacto. Se cree que el motorista perdió el control, colisionó con la parte trasera del camión y luego fue atropellado por el mismo vehículo. La motocicleta quedó a un costado de su cuerpo. Las autoridades acordonaron el área y ya investigan los detalles del accidente. Anoche, una persona falleció al ser atropellada por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. La emergencia ocurrió en la aldea Chamajoc 2 en Tactic Alta, Verapaz. De acuerdo con la información de los bomberos municipales departamentales, tras el percance vial, fuentes policiales confirmaron que se había reportado la captura del piloto involucrado. Y la autopista Palín-Escuintla vuelve a hacer noticia el fin de semana tras las imágenes que se hicieron virales de un vehículo prendido en llamas en el kilómetro 44. Equipos de bomberos voluntarios en Palín llegaron a la escena en donde se encontraron con un auto prendido en llamas y sofocaron el fuego utilizando aproximadamente 250 galones de agua y también espuma química. Según reportes oficiales, este incidente habría dejado únicamente daños materiales, pero por fortuna no se reportan personas heridas. Y un auto deportivo terminó destruido al sufrir un fuerte accidente en el kilómetro 107.5 de la ruta interamericana, exactamente a la altura de Quiché. Allí, testigos mostraron este impacto y también ellos mismos dijeron haberse impactado por lo que habían visto sus ojos. Imágenes del percance muestran la magnitud del impacto y también que había dejado ese auto convertido en chatarra. Las autoridades intentan establecer qué habría provocado esta emergencia. La colisión en las rutas más transitadas del país, como estas, ha obligado a las autoridades a cerrar el paso hasta que fuera posible, en este caso, retirar los restos del auto siniestrado.
Y un nuevo hecho relacionado con conductas de tránsito que han generado reacciones en las redes sociales vuelve a ser noticia. Y es que han señalado del riesgo que representa este tipo de acciones en la vía pública. Vean las imágenes. Aquí se puede ver lo que está ahora mismo circulando en las redes sociales. Se observan las maniobras que incumplen las normas de tránsito de estos conductores, lo que podría poner en peligro a otros automovilistas, pero también a quienes caminan por la calle. Este tipo de situaciones en donde dos autobuseros van peleando por el pasaje está señalándose como algo recurrente en las calles, particularmente en las áreas con alto flujo vehicular. Hasta el momento no se ha informado sobre sanciones relacionadas con los conductores de estos dos vehículos del transporte colectivo. Demos juntos un vistazo al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que ordenó posponer los ataques en contra de infraestructura de energía en Irán, y esto porque habían amenazado recientemente con hacerlo, pero ahora han mantenido conversaciones que califica de muy buenas y productivas con Teherán precisamente, y esto podría continuar durante la semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que ordenó detener los ataques que había amenazado lanzar contra la infraestructura energética de Irán. El mandatario publicó el lunes en su red social Truth Social que ambos países han mantenido durante los últimos 2 días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente. Y aseguró que el diálogo continuará a lo largo de la semana, por lo que dio instrucciones para posponer todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de 5 días. Entre tanto, las autoridades en Cuba restablecieron el domingo el servicio de energía eléctrica tras el segundo apagón en menos de una semana, en medio de la escasez de combustible y el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos a la isla. Cuba restableció el domingo el servicio de energía eléctrica nacional, luego del segundo apagón total en menos de una semana. El séptimo corte de electricidad generalizado desde 2024 se debió a una avería en una unidad generadora de una de las 8 plantas termoeléctricas del país, lo que provocó un efecto dominó en el sistema. Las autoridades advirtieron, no obstante, que la demanda seguiría superando a la oferta. El apagón se produjo mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel enfrenta presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien impuso en enero un bloqueo de facto para el petróleo con destino a Cuba y esta semana habló de tomar la isla. El vicecanciller Carlos Fernández de Cosio dijo a la cadena estadounidense NBC que las Fuerzas Armadas del país se están preparando estos días para la posibilidad de una agresión militar. Agregó que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Estados Unidos, pero que discutir cambios en su sistema político no estaba sobre la mesa. Y el piloto y el copiloto de un avión que chocaron con un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia en Nueva York, Estados Unidos, la noche del domingo murieron en el accidente que obligó a suspender el tráfico aéreo durante horas. Un avión chocó con un camión de bomberos el domingo por la noche en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. El piloto y el copiloto de la aeronave de Air Canada Express, que había llegado procedente de Montreal, murieron. Las cifras iniciales indican que 41 pasajeros y tripulantes fueron trasladados al hospital, así como 2 oficiales de rescate y extinción de incendios de la autoridad portuaria. En este momento tenemos entendido que 32 han sido dados de alta, pero también hay heridos graves. Según la plataforma de rastreo de vuelos Flight Radar 24, el avión transitaba por la pista cuando golpeó al vehículo de rescate, que estaba atendiendo otro incidente. El suceso ocurrió en momentos en que La Guardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo. La Administración Federal de Aviación estadounidense anunció el cierre de la terminal y advirtió que posiblemente este sería extendido. La Autoridad de Manejo de Emergencias de Nueva York advirtió que habría cancelaciones, cierres de carretera y atrasos en el tráfico cerca del aeropuerto. Por tanto, sugirió usar rutas alternativas.
Y regresamos a Guatemala. Jefes de bloque del Congreso programaron una sesión solemne para la juramentación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad como parte del proceso de renovación de los tribunales. ¿Cuándo tendrá lugar esto? Vamos a preguntárselo a nuestro periodista Oscar Vázquez, que nos cuenta otros detalles. Oscar, buenas tardes. Adelante. ¿Qué se sabe hasta ahora? Elsa Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que en el Congreso de la República, alrededor de las 12 del mediodía, ha iniciado la sesión de jefes de bloque en donde se tratan los temas a discutir en las próximas sesiones plenarias. Para mañana se ha mencionado por parte de la directiva del Congreso de que se ha convocado a los parlamentarios a una sesión solemne a partir de la 1 de la tarde acá en el hemiciclo parlamentario para poder ser juramentados los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Cabe resaltar que se ha mencionado que esta es una sesión solemne derivado a la importancia de la magistratura que ejercerán los próximos quienes estarán a cargo de la Corte de Constitucionalidad. También se ha mencionado de que la sesión plenaria se desarrollará ya luego de que se realice la sesión solemne. Esto a partir de las 2 de la tarde, en donde se han incluido varios temas de suma importancia. Dentro de ellos destacan la ley de lavado de dinero que se ha venido pospurgando desde semanas atrás. También dentro de la agenda figura la ley, una de las leyes que fue propuesta por la diputada Nadia de León, la cual busca la exoneración de impuestos temporalmente a los combustibles, esto para mitigar el alza que ha tenido en estos últimos días. También se han incluido dentro de punto de agenda un reconocimiento al boxeador Lester Martínez, quien ha tenido una destacada participación el pasado fin de semana. Para el próximo jueves también se ha hecho mención y dentro del punto de agenda solo figura la continuidad de la interpelación del ministro de Desarrollo Abelardo Pinto. En este momento se encuentran reunidos con autoridades de la Superintendencia de Banco, en donde están socializando temas relacionados a la ley de lavado de dinero. De momento esta es la información que nosotros tenemos para ustedes, con imágenes de Esvin García. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Iniciamos con una noticia difícil de creer. Un operativo en las autoridades han destapado algo llamado como narcorepostería. Esto tuvo lugar aquí mismo en Guatemala. Las autoridades revelaron haber desarticulado una red que vendía droga oculta, escuchen esto, en productos de repostería. Un total que suma hasta ahora de 12 aprehensiones tras 15 allanamientos realizados en Guatemala y Zacatepeques, en donde también incautaron armas, automóviles y casi 1.300.000 quetzales. Según las investigaciones, el grupo criminal comercializaba la droga en cupcakes, brownies, galletas y otros productos distribuidos incluso a través de servicios de entrega a domicilio. Durante el operativo ubicaron además 1.400 plantas de marihuana, cocaína, metanfetamina, ketamina y otros ilícitos. Además, dinero en efectivo, computadoras y teléfonos personales. Entre los detenidos figura una persona que se desempeñaba también como líder religioso y que presuntamente utilizaba su posición para pasar desapercibido. Este caso continúa bajo investigación para dar con otros integrantes de la banda de narcorepostería. Y durante un operativo en la aldea El Ingenio en San Pedro Pinula, Jalapa, agentes policiales arrestaron a un hombre identificado como Álvaro, de 30 años, alias Chununa. Fue detenido cuando disparaba al aire sin causa justificada. Se le ha decomisado una pistola calibre 9 milímetros y sus municiones. Esta arma tiene reporte de robo, pero también se investiga si este sujeto tiene algún tipo de relación con una banda de asaltantes que opera en el área. Escuchen la forma en la que lo hacía. Colocaba alambre de púas en las carreteras para obligar a las víctimas a detener la marcha y luego asaltarlas. Y durante un allanamiento en la colonia Guajito, zona 21, fue arrestado un hombre identificado hasta ahora únicamente como Ismael, de 33 años. Es señalado de ser el presunto responsable de cometer el secuestro de una jovencita, una adolescente. La captura se dio en seguimiento a una alerta Alba Kenneth sobre la desaparición de una menor de edad, 17 años para ser más precisos. Ya se había reportado esto el pasado 19 de marzo. Se ha decomisado un automóvil y también le incautaron 2 teléfonos celulares
celulares, prendas de vestir como parte de la evidencia del caso. Las autoridades también reportaron la captura de alias Mía, integrante del barrio 18, quien según las autoridades vigilaba el área y no le dio tiempo de avisar al sospechoso de la presencia policial, así que le decomisaron la pistola tipo revólver que portaba al momento. Y sigue la búsqueda de 11 reos fugados en octubre pasado de Fraijanes 2 y las autoridades siguen ofreciendo una recompensa que alcanza los 150,000 quetzales. El caso se remonta a, para ser más específicos, 12 de octubre del año pasado, cuando las autoridades confirmaron la evasión de 20 prisioneros, todos integrantes del barrio 18 y considerados de alta peligrosidad, entre ellos cabecillas condenados por delitos como asesinato, extorsión y otros crímenes sumamente graves. Las investigaciones apuntan a que la fuga fue planificada y podría haber contado con apoyo interno, incluso con posibles actos de corrupción y fallas en el sistema de seguridad del centro carcelario en cuestión. Según datos actualizados, 8 ya han sido recapturados y uno de ellos falleció, como saben ustedes. Y un operativo enfocado en la seguridad de turistas dejó al descubierto múltiples irregularidades en embarcaciones que operan en Río Dulce, Livingston y Zabal. Las autoridades inspeccionaron 16 lanchas que prestaban el servicio a visitantes, detectando que 5 pilotos no portaban licencias, 2 la tenían vencida y en 2 casos ni siquiera presentaron documentos personales de identificación. Entre los hallazgos más delicados está que una embarcación fue sorprendida con sobrecarga de pasajeros y tuvo que ser remolcada al puerto, mientras que 4 más, en este caso los turistas, viajaban sin chalecos salvavidas, exponiendo sus vidas en una situación de alto riesgo. Y vecinos y cucuruchos volcaron un vehículo. Esto ocurrió en medio de una discusión, luego de que un conductor intentara pasar sobre una calle en donde elaboraban una alfombra para una procesión. El incidente se registró durante la madrugada de este domingo, el 5º domingo de Cuaresma en San Bartolomé Becerra, esto en Antigua Guatemala, en el marco del recorrido de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída y también la Santísima Virgen de Dolores. Allí tienen las imágenes del momento preciso. El video que circula en las redes sociales se observa precisamente como varios vecinos rodean el automóvil mientras los hombres forcejean con el piloto, quien se niega a descender del auto. Posteriormente, agentes de la policía municipal intervinieron y trasladaron al conductor hacia otro punto, mientras los inconformes procedían a volcar el auto como muestra de un escarmiento para el automovilista. La policía no reporta hasta el momento denuncias relacionadas con este hecho, que sin duda ha generado muchas reacciones en las redes sociales. Estudiantes de ingeniería del Centro Universitario de Occidente se vieron metidos también en otro problema, y es que allí se habla de un proceso muy interesante. Vean ustedes, este acto de violencia se registró durante la declaratoria de huelga de Dolores de 2026 realizada el pasado 20 de marzo. A través de un pronunciamiento aseguraron que la capucha nació como símbolo de lucha, no de abuso, y lamentaron que esta tradición estudiantil esté siendo desvirtuada. Esto luego de que circularan estos videos justamente en las redes sociales que muestran cómo una pelea entre personas encapuchadas y otros participantes se produce. Los estudiantes hicieron un llamado al respeto y también a retomar el verdadero sentido de la huelga como una expresión de crítica social y no de violencia como la que ahora vemos en nuestras pantallas. Cambiamos de tema. Pedro Duque, implicado en el caso del desfalco al crédito hipotecario nacional, fue ligado a proceso penal por su posible participación en la comisión de 3 delitos que se señalan hasta ahora. Según las investigaciones, sería líder de la estructura que desfalcó a la entidad bancaria por al menos 20 millones de quetzales. Elmer Vargas ha estado investigando este tema y nos tiene una actualización de lo que ocurrió en las últimas horas. Buenas tardes, Elmer.
Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y hace unos instantes ha concluido la segunda sesión de la audiencia de primera declaración, donde, tal como lo mencionabas, Pedro Alejandro Duque ha sido ligado a un proceso penal y será investigado por la posible comisión de los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita, así también como el delito de lavado de dinero u otros activos. Es importante señalar que la audiencia se realizó a puerta cerrada debido a, en este caso, a la reserva que se ha solicitado en este proceso por, en este caso, que hay algunas órdenes de captura pendientes de ejecutar y otras personas que estarían implicadas en este proceso y que han sido citadas a audiencia de primera declaración. Recordemos que este caso se deriva luego de denuncias, luego de que la Contraloría General, así también como el Banco Crédito Hipotecario Nacional, dieran detalles respecto a una estructura la cual sería integrada por varias personas y que habría desfalcado a la entidad bancaria por al menos 20 millones de quetzales, la cual, según la investigación, sería Pedro Duque uno de los líderes de esta estructura, que a través del otorgamiento de extrafinanciamientos bancarios a través de tarjetas de crédito con montos de entre 200 y 400 mil quetzales, en donde participaron varias personas, habrían sumado esta cantidad para poder desfalcar a la entidad bancaria. Pues como les comentaba, se ha sido ligado a proceso penal y el juez Mario Hichos, en el momento en el cual dictaba la resolución correspondiente, permitió el ingreso a los medios de comunicación para poder documentar dicha resolución. También de esta cuenta se ha dado un plazo de 3 meses al Ministerio Público para poder ampliar las investigaciones correspondientes y se ha propuesto como fecha para el próximo 21 de julio la audiencia de etapa intermedia, en donde el Ministerio Público deberá presentar todos los medios de pruebas recaudados durante la investigación para poder solicitar al juzgador que Duque enfrente juicio por los delitos ya mencionados o de esta cuenta, si el juzgador así lo considera, desvanecer los hechos y de esta cuenta poder cerrar el proceso a su favor. Sin embargo, como les comentaban, más detalles o específicos de cuál pudo haber sido la participación de Duque en estos casos, pues no se conocen debido a la reserva judicial de este proceso. Es importante señalar que dentro de esta misma carpeta judicial ya 6 personas han sido ligadas a un proceso penal y que están pendientes de que se pueda realizar la audiencia de etapa intermedia. También es importante recordar que dentro de las personas que aún se encuentran prófugas de la justicia se encuentra el exgerente de esta entidad bancaria, el cual también ya ha sido citado a primera declaración, sin embargo no ha acudido, por lo cual el juez Mario Hichos le ha dictado la rebeldía correspondiente y ha resuelto que ya se ha girado la orden de captura en su contra. Este es el proceso, la información que tenemos nosotros para compartirles, Elsa Mariana, de esta audiencia que, como les comentaba, ha concluido hace unos instantes. Más detalles usted lo tendrá en nuestra próxima emisión. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de mi compañero Moisés Sheck, reportó Elmer Vargas. La Liga Nacional sigue al rojo vivo en el Clausura 2026 con partidos llenos de emociones, goles sobre la hora y resultados que mueven una vez más la tabla. Pero un duelo se robó todas las miradas. Kevin Gordillo nos explica cuál. La jornada 15 dejó emociones, goles y resultados claves en la Liga Nacional de Guatemala. En Guastatoya, el encuentro frente a Municipal terminó igualado 1-1 con un cierre dramático. Joman Baltasar al 84 anotó, pero Emmanuel Llori apareció al 96 para rescatar un punto. Mientras tanto, Mictlán consiguió una victoria sólida como visitante, tras vencer 2-0 a Chuapa. Sebastián Colón fue la figura del partido con un doblete marcando al 21 y al 67 para asegurar los 3 puntos. Ahora, el partido que se robó las miradas fue el duelo entre Comunicaciones y Xelajú MC, un encuentro cargado de intensidad y goles. Los cremas abrieron el marcador al minuto 41 con anotaciones de Dairon Reyes tomando la ventaja en casa y controlando la gran parte del primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad los superchivos reaccionaron con carácter. Jesús López apareció para marcar el empate. Xelajú no bajó la intensidad y logró darle la vuelta al marcador gracias a Jorge Aparicio, quien puso el segundo gol que silenció al estadio. Pero no conforme, ya en la recta final Jarín Quesada sentenció el partido con el tercer tanto, asegurando una victoria contundente como visitante. Una jornada que dejó claro que la pelea en el Clausura está más viva que nunca, con equipos que no bajan los brazos y partidos que se definen hasta el último minuto. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Y el fin de semana Lester Martínez hizo historia en el boxeo mundial. El guatemalteco se coronó campeón interino del supermediano del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer por decisión unánime a Emmanuel Alim en California.
De Guatemala para el mundo, Lester Martínez escribió una noche histórica para el boxeo nacional al coronarse campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer por decisión unánime al estadounidense Immanuel Alim en San Bernardino, California. El petenero subió al ring del National Orange Show Event Center vestido de celeste, llevando los colores de Guatemala y con una certeza clara: había llegado su momento. Frente a él, un rival exigente y una oportunidad única que no podía dejar escapar. Lester se siente muy seguro. Qué manos le está metiendo a Alim, que ya se ve fuera de su estrategia, ¿no? Ya pasó ese primer episodio donde comenzó fuerte, donde daba el paso al frente. Ahora por momentos sí se trata de aguantar la mano de Martínez. Desde el primer campanazo, Martínez mostró su plan. Ordenado, preciso y con mentalidad de campeón, comenzó a marcar el ritmo del combate. En los primeros 3 rounds, el guatemalteco tomó el control con combinaciones certeras y manejo inteligente de la distancia. Alim intentó responder, pero Lester ya había impuesto condiciones. Del cuarto al sexto asalto, la pelea se volvió más intensa. 1:40 entre Martínez y Alim. ¡Oh, qué derecha que pone a saltar al público con un bombazo! El estadounidense subió el ritmo y buscó acortar distancia, obligando a intercambios en el centro del ring. El desgaste comenzó a sentirse en ambos, pero Martínez respondió con carácter, conectando ganchos y dobles uppercuts que seguían sumando en las tarjetas. La presión aumentó del séptimo al noveno round. Alim apostó todo, lanzó combinaciones, buscó el knockout y trató de cambiar la historia de la pelea. Pero Lester resistió, absorbió el castigo y, sobre todo, nunca perdió la calma. Jab en 2 ocasiones, arriba y abajo para Alim. Y ahí estaba esa derecha otra vez y el doble jab bien conectado. En los momentos más complicados, respondió con precisión y mantuvo el control. Y en los últimos 3 rounds, la historia ya estaba escrita. Martínez administró su ventaja con inteligencia, siguió conectando golpes limpios y llegó al campanazo final con la certeza de que el cinturón era suyo. Los jueces no dudaron. 119-109 en las 3 tarjetas. Victoria unánime. Guatemala tenía nuevo campeón mundial interino supermediano. El campeón interino peso supermedio del CMB and now the WBC Interim Super Middleweight Champion. De Guatemala para el mundo, Lester Martínez. Felicidades, Guatemala. Tienen un campeón del mundo por primera vez en su historia y se llama Lester Martínez. El triunfo de Lester Martínez marca un hito para el boxeo centroamericano. Nunca antes un guatemalteco había alcanzado este nivel en la división supermediano del CMB y ahora queda a un paso del título absoluto. Esa corona la posee el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Y hoy, Guatemala empieza a soñar con ese combate, porque esta no fue solo una victoria. Fue la confirmación de que el talento, la disciplina y la fe pueden llevar a un joven petenero a lo más alto del boxeo mundial. El camino apenas comienza, pero Lester Martínez ya hizo historia. Hoy Lester Martínez se va a poner a Guatemala en el boxeo profesional con ese interinato supermediano del CMB. Mamá, papá, tu hijo es campeón del mundo. Qué bonito, qué bonito. Felicidades. Qué orgullo. Y el boxeador petenero Lester Martínez continúa abriéndose paso en el escenario internacional, consolidándose también como una de las grandes promesas del boxeo guatemalteco, con una carrera en ascenso y peleas que han llamado la atención fuera del país. El oriundo de Petén ha demostrado su talento y disciplina y también mucho poder en el ring. Recientemente, el deportista ha compartido en sus redes sociales imágenes en donde se le ve portando el cinturón de campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Su desempeño no solo representa un logro personal, sino también una esperanza para el deporte nacional, que ve en él una figura con competencia para destacar a nivel mundial. Y para quienes se preguntan por qué se le llama interino, Martínez tendría que vencer al campeón absoluto, algo que podría ocurrir en los próximos meses para ser él mismo ese campeón absoluto. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias desde la antigua Guatemala y mucho más.
Y con ese ritmo ponemos punto final a las noticias de esta jornada. Gracias por acompañarnos. Apenas iniciamos la semana, así que cada día a la 1 del día exactamente nos encuentran aquí en la pantalla de Guatevisión, guatevisión.com y Prensa Libre Radio. Hasta pronto.